Bien, ya estamos grabando la clase, entonces empezamos con la primera clase de mecanismos, que es introducción a los mecanismos y a los elementos de máquinas, ¿sí? Entonces vamos a empezar por definir qué es una máquina. ¿Qué es una máquina? Entonces, una máquina, vamos a decir, que es un conjunto de componentes organizados para consumir energía en las condiciones en que la fuente la puede proveer y generar con ello un efecto útil de características específicas. ¿Sí? Bien. Este efecto útil puede variar controladamente en función del grado de capacidad que tenga la máquina para conectarse y adaptarse con el ambiente que la rodea. Esta es una definición absolutamente general, ¿sí? Y le cabe a un sistema de poleas, ¿sí? Un aparejo, a un aparejo eléctrico, donde reemplazamos la fuerza del hombre por la fuerza del motor eléctrico, a un motor de combustión interna, que esto es un motor de combustión interna muy similar al que tiene cualquiera de los vehículos que esperemos que por poco tiempo andan circulando por la calle, ¿sí? Un turborreactor, ¿sí? Pero en realidad, a mí me va a interesar ver otro tipo de máquinas, ¿sí? Otro tipo de máquinas. Si bien estas máquinas que acabamos de ver son muy importantes, nos va a interesar ver otro tipo de máquinas. Vamos a ver qué son componentes mecánicos. ¿Qué son componentes mecánicos? Los componentes mecánicos, ¿sí?, son cuerpos sólidos que en algunos casos se conocen como eslabones también, son cuerpos sólidos que intercambian fuerzas y movimiento a través del contacto entre sus superficies. A través del contacto entre superficies. ¿Sí? El estudio de la cinemática, la dinámica y el dimensionamiento de estos componentes, ¿sí?, de estos componentes mecánicos analizados en forma individual, y cuando los analizo en forma individual los llamo elementos de máquina, o en grupos interactuantes, un grupo interactuante de elementos de máquina se va a llamar mecanismo. Ese es el objetivo de esta materia. Este es el objetivo de esta materia. Fíjense que necesitamos, para llevar a cabo adelante esta materia, tener conocimientos de física mecánica, de estática, de resistencia de materiales y de las formas de representación de todos estos elementos, que esto se hace con dibujo técnico. Por eso las correlativas de la materia, ¿sí?, son estática y resistencia, y la materia se llama medio de representación. La definición de máquina que dimos es muy general, ¿sí? A nosotros nos va a interesar, sobremanera, no hablar tanto de las máquinas mecánicas o de las máquinas motrices o de los motores, que por lo general los vamos a tomar como algo que ya lo tenemos, algo que ya viene dado, ¿sí? Nos van a interesar analizar lo que llamamos como máquinas mecánicas operadoras, ¿sí?, que son máquinas que reciben energía mecánica, ¿sí?, con características cinemáticas definidas, que por lo general son estándar. ¿Y qué son características cinemáticas definidas? ¿Sí? O sea, cuando yo prendo un motor eléctrico que va a activar, no sé, un lavarropas, un centro de mecanizado, ¿sí?, o vamos a admitir a Nicolás, o cualquier máquina útil que yo necesito activar, ¿sí?, a través de un motor, ¿sí?, o de una máquina motriz, ¿sí?, esa máquina motriz tiene un eje, ¿sí?, que me va a dar una potencia determinada. Esa potencia determinada, ¿sí?, tiene una velocidad angular determinada, ¿sí? O eventualmente, si la fuerza que se aplica es una fuerza lineal, me va a dar una fuerza determinada, ¿sí?
Entonces, esas son características definidas, ¿sí? Y que mediante la interacción con determinados componentes mecánicos, ¿sí?, organizados, es decir, vinculados entre ellos, transforman la energía recibida en un trabajo mecánico con otras características cinemáticas determinadas. Por ejemplo, yo prendo un motor eléctrico del lavarropas y el motor eléctrico está girando a 1500 revoluciones por minuto. Pero el tambor lavarropas va a estar girando a 600 revoluciones por minuto, por ejemplo. ¿Sí? Las características cinemáticas, ¿sí?, con la cual opera el útil, que es el tambor lavarropas, con respecto a la máquina motriz o motor, ¿sí?, tienen características cinemáticas distintas, ¿eh? Y tienen características de acople distintos, ¿sí? Lo que está en el medio es lo que vamos a estudiar hoy. Acá tienen un ejemplo de una máquina operadora. Esto es un centro de mecanizado, ¿sí?, computarizado, en el cual no estamos viendo nada, pero hay un motor eléctrico que está conectado a la red de suministro eléctrico de la empresa, ¿sí? Aquí nosotros tenemos datos de entrada, donde nosotros vamos a incorporar los datos de qué queremos mecanizar, o sea, y cómo queremos mecanizarlo, ¿sí? Y acá tenemos toda una interfaz mecánica que lo que hace es seguir las instrucciones que nosotros le damos al sistema. Entonces, vamos a darle una vueltita de rosca a la definición de mecanismo y vamos a decir que mecanismo es un conjunto de componentes mecánicos, también conocidos como eslabones, que suelen representarse como una barra rígida, ¿sí? Entonces, un mecanismo es un conjunto de componentes mecánicos organizados, es decir, articulados entre sí o vinculados entre sí, ¿eh?, para transmitir movimiento desde el componente de entrada hasta el componente de salida, modificando las características cinemáticas del movimiento de entrada para obtener las del movimiento de salida. Y voy a llamar elementos de máquinas a cada uno de los componentes individuales, ¿sí?, que forman una máquina o un mecanismo. Bien. Ahora bien, tenemos una máquina determinada y vamos a decir que esa máquina tiene determinadas características. Hay características que dependen del diseño de la máquina, que son características internas, y hay características mecánicas que se llaman externas. ¿Qué quiere decir externas? ¿Qué quiere decir que son características externas? Quiere decir que son características que se pueden evaluar desde el exterior. Se llaman características externas de las máquinas a las magnitudes que permiten evaluar el trabajo mecánico que pueden entregar y la rapidez con que lo entregan. Si permiten evaluar el trabajo mecánico y la rapidez con que lo entregan, ¿qué es lo que están evaluando de la máquina? La eficiencia. No. ¿Qué es la eficiencia? La cupla. O el torque. Cuando yo hablo de trabajo por unidad de tiempo, ¿de qué estoy hablando? Potencia. De potencia. Entonces, la característica mecánica externa, por definición más importante que existe, es la potencia. Es la potencia que está en juego. Y yo voy a tener varios tipos de potencia. Voy a tener la potencia que yo le entrego a mi útil, o sea, la potencia que mi máquina recibe,
y tengo una potencia que la máquina entrega. Ahora vamos a ver cómo juegan estos valores, ¿sí? Pero en líneas generales son bastante parecidos. Se las llama externas porque no se relacionan con las características de diseño de la máquina. No se relacionan con las características de diseño de la máquina, sino que miden su capacidad desde el exterior como si fuera una caja negra. La energía o el trabajo mecánico se transmiten con dos características cinemáticas que son simples, ¿sí? La traslación y la rotación. La energía involucrada en un movimiento de traslación es el trabajo mecánico, que es fuerza por la proyección de la distancia. Y la característica mecánica que tengo en la rotación es el torque o el momento torsor. Entonces, en cada instante, dependiendo de si yo tengo traslación pura o rotación, ¿sí? Vamos a tener que la energía involucrada va a ser o bien el trabajo, fuerza por distancia, o bien el momento torsor por el ángulo de rotación. Las fuerzas las medimos en Newton, el momento torsor en Newton metro, el trabajo lineal en Newton metro, el desplazamiento en metros, la rotación en radianes y la energía absorbida en Newton metros. ¿Sí? Si alguien le quiere poner Joule, le puede poner Joule, pero es más fácil Newton metros. La cupla MT o bien la fuerza F son características externas propias de la máquina. La velocidad, tanto la de rotación como la de traslación, y la potencia son las otras características externas típicas de la máquina. ¿Sí? Entonces, llegamos a una ecuación que vamos a usar muchísimo en el curso, en que la potencia, que en líneas generales siempre la vamos a llamar con la letra N mayúscula, pues la letra P la usamos por otro tipo de variables, ¿sí? En líneas generales vamos a tener que la potencia la vamos a expresar en caso de fuerzas con trabajo por deslizamiento, vamos a tener que fuerza por velocidad, o bien vamos a aplicar mucho la expresión de que la potencia es igual al momento torsor por la velocidad angular. Bien, ¿y cómo se conjuga esto? Fíjense esta máquina. ¿Alguien sabe qué máquina es esta? Una limadora. Una limadora. Es una limadora. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace una limadora? A ver, Alan, contame. No, ¿Qué hace una limadora? Genera un arranque de viruta en un plano, digamos. Genera un arranque de viruta. Bien. La limadora consta de varias partes. Acá tenemos, esperen que voy a poner un puntadito láser. Acá tenemos el motor de la limadora, que es un motor eléctrico, y cuando encendemos el motor eléctrico de la limadora, empieza a girar este volante. ¿Sí? Este volante. Este volante, o sea, es parecido a acá está el motor, acá está el volante. Esto es algo que los ingenieros hacemos siempre. Tenemos acá a la izquierda una foto de la realidad, ¿sí? Y acá a la derecha tenemos un gráfico, ¿sí? En el cual nosotros representamos esta realidad, ¿sí? Acá tenemos el motor eléctrico, acá tenemos las correas, esta es la polea que vamos a llamar motora, esta es la polea conducida, ¿sí?
que está solidaria a un plato. Este plato tiene acá, si estuviéramos en la facultad tenemos limadoras, se ve bastante bien esto. Este disco que va girando, ¿sí? Hace que esto funcione como una palanca que va girando, esta barra 2, ¿sí? Esta barra 2, que es uno de los elementos que decíamos en la definición, cuando gira, cuando empieza a girar, el motor eléctrico empieza a girar este disco, ¿sí? Y al girar este disco, ¿sí? Vamos a ver que este elemento A se puede deslizar sobre esta barra O4B, ¿sí? Pero se va deslizando y además la barra 2 va girando. Entonces, esto va haciendo que esta barra CB se desplace, ¿sí? Es decir, este carro que está acá, que acá tenemos el carro portaherramientas, acá va la herramienta de la limadora, que es una herramienta de monofilo, ¿sí? Entonces, este punto C, la herramienta es solidaria este punto, y cuando esto avanza, acá en el banco de trabajo, vemos que hay una morsa que va a sostener a la pieza que yo quiero trabajar, ¿sí? Entonces la herramienta va a pasar, va a seccionar una parte de este material, que suele ser acero, ¿sí? Y va a volver por un mecanismo también que está asociado, ¿sí? Y el carro, el carro donde va el material se va deslizando y va... O sea, acá se ve claramente cómo es la herramienta, ¿sí? La herramienta de corte, acá la pieza que se está trabajando. Y el mecanismo es un mecanismo que hace este movimiento. ¿Eh? Acá se ve claramente cómo... ¿eh? Ahí tienen el mecanismo. ¿Mm? Bien, entonces ahí vimos cómo el motor me está dando una característica cinemática determinada, ¿sí? Y la máquina que es intermediaria entre el trabajo final, que es el arranque de viruta, ¿sí? Y la transmisión de movimiento, ¿sí? Lo que va a hacer esta máquina intermedia, ¿sí? Va a ser transformar esta energía de rotación que me da el motor eléctrico, que yo voy y compro un motor eléctrico que va a tener una determinada potencia, que va a tener características externas determinadas, va a tener una potencia determinada, va a tener una velocidad determinada, ¿sí? Y voy a tener una potencia de entrada, ¿sí? Que va a estar determinada por la potencia del motor, por la potencia que puede transmitir la correa, por la potencia que me consume el trabajo del útil, ¿sí? Y tengo características cinemáticas determinadas. Voy a tener velocidad de rotación, ¿sí? Y una velocidad de traslación, ¿sí? Que se va a terminar transformando en una energía determinada para hacer la operación de corte. Bien. Vamos a hacer un par de consideraciones sobre los regímenes en los cuales pueden operar las máquinas que nosotros vamos a ver. Nosotros en general vamos a decir que, salvo que aclaremos lo contrario, el régimen en el cual operan las máquinas operadoras con las cuales nosotros trabajamos
van a estar operando en régimen permanente. ¿Y qué quiere decir esto, que el régimen es permanente? Que el régimen es permanente me está dando o me está diciendo que la resistencia que se opone al útil de una máquina en funcionamiento es constante. ¿Sí? Incluso lo voy a considerar constante cuando son cíclicos, o sea, pues voy a operar con ese esfuerzo medio. Pero si el funcionamiento es constante, entonces se establece un estado de equilibrio dinámico, en el cual la potencia de salida y la cupla de salida y la velocidad angular de salida, ¿sí?, que se entregan al útil son constantes, ¿sí? Y proviene de una potencia de entrada, que es lo mismo, cuando hablamos de potencia de entrada y potencia motora, son sinónimos, que está recibida por la máquina desde una planta motriz o motor. Ahora bien, la potencia motora y la potencia de salida, ¿son iguales? Y estoy preguntando, ¿son iguales? No. No. En un caso ideal sí podría ser, pero no. Está bien. Si no hubiera pérdidas, sí serían iguales. Si no hubiera pérdidas, sí serían iguales. Pero hay pérdidas. En todo elemento mecánico siempre hay pérdidas. Eventualmente, si las pérdidas son muy bajas, podemos idealizar de que el rendimiento, o sea, que las pérdidas, que las medimos por una variable que se llama rendimiento, ¿sí?, y que el valor máximo es 1, podemos decir que ese rendimiento se asemeja a 1 o llega a 1 todo lo que uno quiera, como una simplificación. Pero en líneas generales vamos a trabajar con un rendimiento distinto de 1. O sea, y el rendimiento, y si eventualmente en algún momento hablamos de un rendimiento igual a 1, es una idealización para simplificar un cálculo y nada más. Entonces, vamos a tener una máquina operadora mecánica. Esta máquina operadora mecánica, entonces, va a recibir una potencia de entrada y va a entregar una potencia de salida a un útil, ¿no es cierto?, para un trabajo determinado. Por ejemplo, ¿sí?, un mecanizado de una pieza con una limadora. Entonces voy a tener un momento torsor de entrada y un momento y una velocidad angular de entrada. Que yo tenga la potencia o que tenga el momento torsor y la velocidad angular es exactamente lo mismo. O sea, si me dan momento torsor y velocidad angular, tengo la potencia de entrada. ¿Sí? Y si me dan la potencia de entrada, ya tengo cuánto vale el producto del momento torsor por la velocidad angular. Y voy a tener una potencia de salida. ¿Sí? La potencia de entrada por un rendimiento determinado me va a dar la potencia de salida, donde el rendimiento está compuesto, el rendimiento eta está compuesto ¿por qué? ¿De qué se compone el rendimiento de toda la máquina? La máquina tiene mecanismos intermedios, por ejemplo, transmisión por correas, por ejemplo, transmisión por engranajes, por ejemplo, transmisión por fricción de un disco de fricción, ¿sí? Y cada elemento tiene un rendimiento determinado. Entonces, el rendimiento total va a ser igual a ¿qué? A la productoria, no a la suma, ojo con esto, a la productoria de todos los rendimientos. A la productoria de todos los rendimientos. Bien, acá tenemos para distintos tipos de transmisiones, tenemos cuáles son los rendimientos aproximados, ¿sí?, que tiene cada mecanismo. ¿Sí? Por Disculpe, ejemplo, profesor. Sí, señor. ¿Por qué sería la productoria? Es la productoria porque
cuando nosotros tenemos la transmisión de la potencia desde un punto hasta otro, ¿sí? Nosotros tenemos multiplicación de potencia tenemos multiplicación de momento torsor o multiplicación de momento angular, ¿sí? Y esa transmisión, esa cadena de transmisión, ¿sí? Cuando se hicieron las pruebas, ¿sí? de pérdidas, ¿sí? Se detectó que es la productoria. O sea, tenemos mucho de experimentación acá, ¿sí? Dentro de poco, dentro de unas 2 o 3 clases, no, un poco más, 4 clases, cuando veamos fatiga, vamos a ver una ecuación que se llama ecuación de Marín, en la cual tenemos un valor, ¿sí? O sea, que se estudió de ver si era la productoria de determinados coeficientes o la sumatoria. Y cuando hacían la sumatoria y lo contrastaban contra la práctica, veían que había que había un error muy grande con la sumatoria y con la productoria no. Deberíamos meternos en el estudio, en el estudio probabilístico ahí. Pero bueno, si yo les digo que en el caso ese que estamos hablando, era una distribución de Weinbull y nos metemos en eso, hay gente que no, que todavía está pagando sesiones de terapia por haber cursado probabilidad estadística. ¿No? No, perfecto. Pensé que era algo más básico. No, te creo. Bien. Sigamos. Entonces, fíjense que en líneas generales, en forma individual, otra cuestión, y esto ya tiene que ver inclusive con la lógica. Si yo les digo que tengo una transmisión por correas y una transmisión por acá aparece por correas trapezoidales, 0,88. Y supónganse que tengo después una transmisión por engranajes, 0,94. ¿Sí? Si el rendimiento total fuera la suma, ¿cuánto me daría el rendimiento? No, mayor a 1. ¿Puede ser mayor que 1? No. Sí. No. ¿Está? O sea, podemos discutir después si es la productoria elevado a algún coeficiente determinado, pero nosotros usamos la productoria. Bien, sigamos con esto. Régimen transitorio, en el apunte hay una consideración con el tema de régimen transitorio. Es el caso que tenemos cuando tenemos procesos de arranque, procesos de frenado, ¿sí? Y procesos de acople de distintos mecanismos. En estos casos resultan determinantes las inercias de los componentes y la duración de los transitorios. En líneas generales no vamos en el curso a hacer ejercitación o problemas sobre etapas transitorias. Igual tenemos la necesidad y debemos conocerlos y debemos saber cuáles son las implicancias de estos regímenes transitorios. Después, cuando veamos algo de acoples de motores eléctricos, vamos a ver algo de esto. Bien, esto que viene en pantalla es un aeroplano. Sí, ya sé, ya nos dimos cuenta. Pero este aeroplano tiene una condición particular. Este aeroplano es del año 2020, es de mediados del 2020. Es el primer aeroplano que funciona con energía solar, que fue homologado por la Unión Europea para venderlo en forma comercial, o sea, para la explotación comercial.
Es muy chiquitito, tiene una autonomía muy limitada, pero es totalmente sustentable, ¿sí? Con este aeroplano hicimos, bueno, se me ocurrió hacer un ejercicio para un parcial justamente a fines del 2020, que está en la página también el parcial ese, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos el motor eléctrico que está alimentado por la conversión de energía solar, ¿sí? Este motor, o sea, que es la potencia que tiene el motor eléctrico del Belis, es de casi 60 kilowatts, ¿sí? Y les pregunto, el motor eléctrico tiene una potencia de 60 kilowatts, ¿sí? Y acá tenemos un sistema secundario que alimenta un compresor, ¿sí? Para los sistemas hidráulicos del avión, ¿no? Que tienen que ver con el timón, que tienen que ver con todos los servomecanismos que tiene el avión. ¿Cuánta potencia les parece que consume este compresor? Si el motor tiene, para hacer números redondos, 60 kilowatts. ¿Cuánto consume el compresor? Menos de 60. O sea, no sé cuánto, pero menos. ¿Cuánto menos? De acuerdo a la eficiencia, digamos. ¿La mitad? Menos de lo que entrega el motor y sacándole lo de la hélice, ¿no? ¿Quién dijo eso? Joaquín Martínez Casas. ¿Cómo? Le sacás el trabajo que tiene que entregarle a la hélice y el resto sería menos porque pierde por los engranajes. Bien, no estoy viendo la cara del que me lo está diciendo. O sea, ¿quién lo dijo esto? Yo. Ahí está, Joaquín. ¿Escucharon todo lo que dijo el ingeniero Martínez Casas? Sí. Bien. Cuando nosotros tenemos un motor que entrega potencia, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal de este motor? ¿Alimentar el compresor o darle potencia a la hélice? ¿Qué quiere decir esto? Que de los 57,6 kilowatts que entrega este motor, seguramente 57 kilowatts irán para la hélice. Y los 0,6 kilowatts restantes, es decir, los 600 watts restantes, irán para alimentar el sistema secundario. ¿Sí? De los cuales, de los 600 watts que van al sistema secundario, ¿sí? En realidad al compresor va a llegar menos de 600. ¿Por qué? Porque parte se va a perder en el tren de engranajes, parte se va a perder en la transmisión por correas, ¿sí? Y el resto va al compresor, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta. Esto que parece medio tonto, o sea, no es tonto. Hay veces que en el apuro, y a veces por no pensar, ponen que en el sistema secundario van 57,6 kilowatts, lo cual es una barbaridad, porque si el sistema secundario consume 57,6 kilowatts, no tengo potencia para la hélice, o sea, no puedo volar, que es el objetivo de la máquina. Bien, sigamos ahora entonces, a ver. Tenemos una máquina, tenemos un mecanismo útil y tenemos un mecanismo operador en el medio, que lo que va a hacer este mecanismo operador es tomar la potencia de la máquina, o sea, de la máquina motora, del motor, ¿sí? Y entregársela al mecanismo útil. Ahora, por lo general, esta máquina motora va a estar entregando una potencia a una velocidad angular determinada, ¿sí? Y el útil va a estar necesitando
recibir esa potencia, pero a una velocidad angular distinta. En el medio vamos a tener un mecanismo que vamos a llamar variador mecánico de velocidad, ¿sí? Y este variador mecánico lo que va a hacer, me va a transformar la velocidad de la máquina motora en una velocidad determinada que necesita el útil. Por ejemplo, los motores eléctricos pueden tener, según el tipo, pónganle 1500 revoluciones por minuto. Y una máquina útil para la industria textil, capaz que necesita 200 revoluciones por minuto. Entonces, en el medio tengo que tener un elemento mecánico que sea capaz de transmitir la mayor capacidad de la potencia que tiene la máquina motora, es decir, el motor, ¿sí? pero que salga a la velocidad de 200 revoluciones por minuto, que es lo que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener mucha velocidad angular de entrada y bajo torque, y voy a tener poca velocidad angular de salida y mucho torque. Entonces, voy a necesitar además de elementos mecánicos, ¿sí? Para vincular estos ejes. Acá tengo el eje del motor, ¿sí? Acá tengo el eje de entrada del variador. Acá tengo el eje de salida del variador y acá tengo el eje de entrada, ¿sí? al mecanismo del útil. ¿Cómo hago para que estos dos ejes giren a la misma velocidad, sean solidarios? ¿Sí? Y estos también. ¿Cómo hacemos? Y se le puede poner un manchón. Se le puede poner un manchón. ¿Querés explicarle a tus compañeros qué es un manchón? No, o sea, sé lo que es, pero no sé dar una definición así técnica, digamos. Bien. Está bien lo que dijiste del manchón. Seguramente si te miro las manos vas a tener un poco de grasa todavía. Yo hasta que me pasé al lado oscuro de la fuerza y terminé recibiéndome en ingeniería industrial, soy técnico mecánico y había hecho hasta hice casi toda la carrera de ingeniería mecánica. Así que todavía me queda un poco de grasa en las manos, pero después me dediqué a otra cosa. Pero bueno, entonces, tenemos que vincular de alguna forma las puntas de los ejes. Tenemos que vincular de alguna forma. Hay dos formas de vincularlas, esas puntas de los ejes. Se pueden vincular en forma temporaria o en forma permanente. En forma temporaria o en forma permanente. Por ejemplo, el eje de salida, ¿sí? del motor de un auto entra en forma permanente a todo el mecanismo de caja de cambios. Pero después en la caja de cambios, apretando un pedal, consigo de que no se acople en forma permanente. Entonces, cuando los acoples son permanentes, los vamos a llamar acoples. Y cuando los acoples son temporarios, los vamos a llamar embragues. ¿Sí? Entonces, estos elementos de conexión, ¿sí? pueden ser temporarios o pueden ser permanentes. Si son permanentes, lo vamos a llamar acoples. ¿Sí? Y para poder acoplar determinados elementos, me van a hacer falta elementos que hagan que el elemento de conexión y el eje permanezcan solidarios. ¿Sí? El principal elemento que conocemos para este fin es un elemento que se llama chaveta. ¿Sí? Entonces yo voy a tener acá un árbol, voy a tener el cubo de lo que puede llegar a ser un acople después, y yo necesito
que este árbol y este cubo, ¿sí?, de un acople, de una polea, de un engranaje, giren en forma solidaria. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tallo un hueco en el árbol, tallo un hueco en el cubo, ¿sí?, y entre ambos coloco un elemento que se llama chaveta, ¿sí? Si no estuviera la chaveta, el cubo giraría loco. Por eso cuando alguien se vuelve loco dicen, le saltó la chaveta. Entonces, o cuando alguien está loco dicen que está deschavetado. Así que esta es un poco la historia de la chaveta. Bien, ahí tenemos una chaveta en un engranaje, ¿sí? Tenemos distintos tipos de chavetas. En el apunte les ponen algunas consideraciones, hay algunas medidas normalizadas. Cuando calculo una chaveta, ¿sí?, es decir, yo tengo que calcular las medidas que tiene la chaveta. ¿Cómo las calculo? Considerando qué solicitación, ¿qué les parece? Al corte. Está perfecto. ¿Lo ven todos? Si esta es la chaveta, vista en un corte, este es el eje, este es el cubo, ¿sí? La principal solicitación a la cual está sometida en la chaveta es al corte, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta fuerza de compresión, pero la más importante es el corte. ¿Y el chavetero, a qué solicitación hay que calcularlo? El chavetero, es decir, el hueco donde va la chaveta. El chavetero lo vamos a calcular a la compresión. Pues la fuerza que actúa sobre el chavetero es de compresión. Esto lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, acá tenemos un acople. Acá tenemos un acople. La idea de este acople es que yo en una punta de eje ponga este elemento, en la otra punta del eje pongo un elemento igual, ¿sí?, y después lo uno con bulones. Entonces me quedan las dos puntas de ejes, ¿sí?, solidarias. Y para trabar el acople yo puedo poner o chavetas o puedo poner pasadores, ¿sí? Acá tenemos un pasador con espina, ¿sí?, que tiene un corte en el medio para que se pueda adecuar y entrar a presión, ¿sí? Y acá tenemos una imagen de un acople. Acá tenemos una punta de eje, otra punta de eje. Acá tenemos parte de un acople, parte del otro. Fíjense que entre un acople, o sea, que entre el acople, ¿sí?, y el eje, ¿sí?, tenemos el hueco para que esté la chaveta, es decir, está el chavetero, está la chaveta. Esto hace que este acople que está acá y este que está acá, ¿sí?, estén cada uno solidario al eje en el cual está. Estos acoples después se unen con bulones y queda perfectamente rígido y los dos ejes giran a la misma velocidad. Este acople que nosotros estamos mostrando en esta foto se llama acople rígido, ¿sí? Y esto es bárbaro, esto es genial, si nosotros tenemos que los ejes están absolutamente alineados. Si el eje tiene alguna pequeña desalineación, estamos en un problema, ¿sí? Y para ese tipo de problemas usamos acoples de este tipo, que son más comunes, que tienen aros o anillos de goma en los agujeros donde van a calzar. Estos acoples se llaman semirrígidos y permiten determinadas pequeñas desalineaciones, pequeñas. Otra forma de mantener fijo, ¿sí?, esto es a lo que le gusta en la mecánica de auto, esto es muy parecido a las puntas de eje de los paliers de los autos, de los automóviles, ¿sí?, es con, en lugar de tener una chaveta, de tener muchas chavetas chiquititas, que es este estriado que está acá, ¿sí? Y estas
puntas estriadas se colocan, ¿sí?, en elementos, o sea, en acoples que son flexibles, ¿sí?, como estos que están acá. Con lo cual, ambos elementos conectados a sus ejes respectivos van a girar a la misma velocidad. Otra forma de acoples rígidos es con un elemento elástico notorio entre ambas superficies. Este es un elemento, son acoples que se llaman también flexibles. Y acá tenemos otros acoples, que son acoples también flexibles, ¿sí?, que están generados de materiales sintéticos y no de acero. Bien, ya vimos cómo se pueden acoplar en forma permanente dos ejes, ¿sí? Acá tenemos una imagen de un embrague, ¿sí? Un embrague. Ustedes fíjense que este embrague tiene una palanca de accionamiento. Acá tenemos un plato de empuje. Este plato de empuje está solidario al eje de salida o al árbol de salida. Acá tenemos el árbol del motor, ¿sí? Y acá tenemos el disco de embrague, ¿sí? En la medida que yo voy soltando, con esta palanca de mando, de forma tal de que el plato de empuje pueda tocar con el embrague, ¿sí?, que va a transmitir el movimiento por fricción. Acá tenemos esquemáticamente el dibujo, o sea, el dibujo anterior. Tenemos un volante con un eje de entrada, un eje de salida, ¿sí? Entonces, en la medida de que estos dos discos, ¿sí?, se juntan, entonces por fricción ruedan los dos a la misma velocidad, ¿sí? O sea, el disco 2, ¿sí?, termina teniendo la misma velocidad que el disco 1. Y cuando se separan, al no haber fuerza de fricción, ¿sí?, el disco 2 tiene una velocidad distinta. ¿A qué voy a llamar freno? Freno va a ser un caso particular, el freno va a ser un caso particular de un embrague cuya velocidad final es 0. El freno es un caso particular de un embrague cuya velocidad final es 0. En los accionamientos... Sí. En elementos de conexión hablaste de permanente, que eran los acoples, y en temporario lo definimos como embrague o tiene algún Son otro embragues. Los acoples temporarios son embragues. Los acoples temporarios se llaman embragues. Y el freno es un caso particular de un embrague en el cual la velocidad final vale 0. Como tema anecdótico, si alguno vio alguna vez carreras de Fórmula 1 o carreras de TC y ven los discos de freno, en algunas veces que se ponen a rojo vivo, en algunos casos, eso tiene que ver con la frecuencia de accionamiento, ¿sí? Pues al ser un elemento que actúa por fricción, ¿sí?, cuando actúan esos frenos, ¿sí?, se eleva muchísimo la temperatura. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el intervalo de tiempo entre accionamiento de frenos tiene que ser lo suficientemente alto como para permitir la evacuación del calor, si no se va sumando demasiado calor y puede deteriorar el mecanismo. Y hablamos de fricción, pero no dijimos nada de qué es la fricción y vamos a usar mucho el tema de la fricción. En líneas generales, la fricción es un enemigo de la ingeniería, en líneas generales, ¿sí? Casi todas las pérdidas
casi todas las pérdidas mecánicas que tenemos en ingeniería se deben en un 90 y pico % a la fricción. ¿Sí? Son pérdidas por fricción. Pero en algunos casos, la fricción es una aliada nuestra. ¿Sí? Como en el caso de los embragues y de los frenos, o como en el caso de la transmisión de potencia por correas, ¿sí? Que se transmite por fricción. Entonces, vamos a dedicarle unos pocos minutos, después lo vamos a ver con mayor dedicación, pero vamos a dedicar unos minutitos al tema de la fricción. ¿Sí? Cuando hablamos de fricción, por lo general vamos a tener una parte que vamos a definir como móvil y una parte que vamos a definir como fija. Y las superficies de todos los elementos de los cuales podemos disponer, nosotros sabemos que a nivel microscópico todas son rugosas. No importa la terminación superficial con la cual yo haya terminado mi pieza. ¿Sí? Todas son rugosas. Todas cuando acerco o magnifico la imagen, en algún momento lo voy a ver, el contacto lo voy a ver de esta forma. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una parte móvil y tengo una parte fija, si sobre la parte móvil hay aplicada una fuerza, ¿sí? En la superficie entre ambas se va a generar una fuerza de rozamiento. Se va a generar una fuerza de rozamiento. ¿Sí? Es decir, si yo aplico sobre este bloque una fuerza Ft, va a aparecer una fuerza de rozamiento. ¿Y cuánto vale esta fuerza de rozamiento? La normal por un coeficiente. La normal por un coeficiente. ¿Y cuánto vale ese coeficiente? ¿De qué depende ese coeficiente? De si es dinámico o estático. Está bien. El material en donde se está efectuando la fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Cómo? De la rugosidad. Depende de cada material, de eso, de lo que van a decir de la rugosidad. En realidad depende de un montón de cosas que se trata de poner un coeficiente que simule lo que está pasando. O sea, depende de la humedad, de la temperatura, la rugosidad relativa, la superficie de contacto, aunque en realidad por cómo se calcula supuestamente no depende. Bien. Dijeron, o sea, esto es algo parecido en algunas empresas en las cuales yo trabajé mucho tiempo, o sea, le decíamos brainstorming, ¿sí? Y está bueno, o sea, y los dos dijeron cosas bastante acertadas. Y me encantó que nadie dijo mu por n. Me encantó. O sea, lo genial de estos últimos 2 minutos de clase o de intercambio de ideas, o sea, fue que nadie dijo mu por n. ¿Cuánto vale la fuerza de fricción? Nadie dijo mu por n. En realidad, si yo tengo el bloque apoyado solamente y no hay fuerza que lo esté empujando, ¿sí? La fuerza de fricción vale 0. O sea, si no hay fuerza actuante, la fuerza de fricción vale 0. En la medida que vaya apareciendo esta fuerza azul Ft, en la medida que vaya apareciendo esta fuerza Ft, ¿sí? Vaya apareciendo una fuerza de fricción que se va a ir haciendo cada vez más grande en la medida de que Ft se haga más grande. ¿Hasta cuándo? Hasta que en un momento determinado el bloque se empieza a mover. Es decir, llegamos al límite en el cual el bloque se empieza a mover. Cuando el bloque se empieza a mover, esta fuerza de rozamiento que está acá es la fuerza de rozamiento máxima. Y esa fuerza de rozamiento máxima sí vale mu por n, donde mu es el coeficiente de rozamiento estático, ¿sí? Y el bloque se empieza a desplazar. Cuando el bloque se empieza a desplazar, el coeficiente de rozamiento
o sea, la fuerza de rozamiento sigue siendo mu por n, pero ese mu ahora no es el mu estático, sino es el mu dinámico, que es ligeramente inferior, y esa fuerza de rozamiento es ligeramente inferior. Entonces, la fuerza de rozamiento vale un coeficiente de fricción, ¿sí? F por n. Esta fuerza, este coeficiente de fricción, va a variar entre 0 y mu. Este coeficiente de fricción va a variar entre 0 y mu. ¿Sí? Y Perdón, el ¿puedo? coeficiente de fricción, ¿sí?, va a depender básicamente de varias cosas, pero va a depender básicamente de que tenga aplicada una fuerza Ft. Y va a depender de la normal mu, de la normal n. La fuerza de fricción máxima la voy a llamar mu por n, donde este mu es el coeficiente de rozamiento estático, ¿sí? Y es el valor límite de la fuerza de fricción, ¿sí? Nosotros vamos a tener que, acá nos salió, bueno, en esta zona el bloquecito está estático y en esta zona ya el bloquecito está en movimiento, ¿sí? Entonces, a partir, o sea, la fuerza de fricción va a ir desde 0 hasta un valor máximo, que es mu por n, en tanto y en cuanto el bloque esté quieto. Cuando el bloque comienza a desplazarse, esta fuerza de fricción va a valer mu por n. Mu dinámico por n. Y se mantiene constante. ¿Sí? Hay otra fuerza de fricción que quiero que veamos muy brevemente, lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos correas, pero que es la fuerza de fricción y acuñamiento, ¿sí? Que es característica en los canales de las correas en B o en conos como estos. Estos son conos de acoplamiento para agujereadoras. Estos conos se llaman conos Morse, ¿sí? Y fíjense que el cono va a ingresar, el cono va a ingresar en este cono hueco, ¿sí? Y va a ser fricción y además va a generar una fuerza de acuñamiento. Esa fuerza de fricción y acuñamiento es mucho mayor que la fuerza de fricción pura de metal contra metal, ¿sí? Y se utiliza muchísimo tanto en este tipo de acoples como en los mecanismos de correas. Cuando veamos correas lo vamos a ver con más detenimiento y van a ver que la fuerza de fricción y acuñamiento es mucho mayor que la fuerza de fricción pura. Este agujero que tiene acá el cono Morse, ¿para qué es? Para sacarlo. Para sacarlo. Acá se pone una cuña y se le pega un Claro. martillazo y se lo saca, pues la fuerza con la cual queda incrustado esto suele ser un portabrocas, o un portamechas, o un mandril, ¿sí? Con la fuerza con la cual queda incrustado el mandril es altísima, ¿sí? Entonces se lo suele sacar con un martillazo, con una cuña que se coloca en este agujero. Y lo último que queremos ver del tema de fricción es el tema de la fricción por rodadura. La fricción por rodadura, cuando lo vean en el apunte, van a ver que cuando tenemos una rueda, por ejemplo, ¿sí? o una bola, o una esfera, o un cilindro, ¿sí? que está rodando, cuando está rodando, ¿sí? Cuando está rodando, tiene una pequeña deformación. Una pequeña deformación. Entonces, el coeficiente de fricción por rodadura lo vamos a definir como mu
que es el coeficiente de fricción estático, ¿sí? Por una distancia R, que es la distancia entre el centro de rotación, ¿sí? Y el centro de presión de la superficie deformada, ¿sí? Que es lo que genera un momento determinado, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que Perdón. permite? ¿Y qué ¿Puedes es lo que repetir permite? Sí, la R? ¿cómo? La R esa, ¿de dónde a dónde es? O sea, la R esa es la diferencia entre el centro de presión y entre el centro de presión y entre el centro de presión y el centro de rotación. Vale, O sea, acá está el centro de rotación y este es el centro de presión de la superficie deformada, ¿sí? perfecto. Esa Sí. superficie, esa diferencia se llama, es la R esta que está acá. Puede ser Este que ahí aparece producto, como mu por R. Ah, disculpa. claro, se conoce como mu por R o mu R, ¿sí? El mu R se mide en milímetros y fíjense que, o sea, que tiene valores en función de los materiales, ¿sí? Cuando tengo materiales muy duros, el mu R es más chiquitito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a sobrepasar la fricción máxima, ¿sí? Con valores más pequeños. Fíjense que para goma semidura sobre hormigón, tenemos que el mu es de entre 15 y 35 milímetros, con lo cual me garantiza entre comillas, un agarre mucho mayor. Y para terminar, el concepto, los conceptos que queríamos transmitirles en la primera clase introductoria y no matarlos para que vuelvan la clase que viene, vamos a hablar algo, ¿sí? De las características de las máquinas motoras y de cómo las máquinas motoras entregan su potencia y de cómo las máquinas motoras entregan su potencia. Cada máquina motora, y ustedes los que hicieron máquinas térmicas, ¿hicieron máquinas térmicas ya? No, todavía no. Sí. Bien. El que hizo máquinas térmicas, estas curvas ya las va a conocer, son las curvas características de un motor, ¿sí? Y tenemos que todo motor opera entre velocidades tiene velocidades de operación, ¿sí? Tiene velocidades máximas, tiene velocidades que se recomiendan que sean las mínimas, ¿sí? En algún momento comienza a funcionar hasta que entra en régimen, ¿sí? Entonces, cuando tenemos motores de explosión, ¿sí? Motores como el de un automóvil, vamos a tener curvas de potencia y curvas de par motor, ¿sí? Y curvas de consumo de combustible, ¿sí? que van a variar en función de la velocidad angular de salida. Cuando ustedes ven las revoluciones por minuto que les marca el tacómetro del auto, ¿sí? En cada punto, en cada parte, o en cada velocidad determinada, van a tener que, dependiendo de la velocidad, cada automóvil tiene una curva parecida a esta. De hecho, con los manuales técnicos de los automóviles, vienen las curvas las curvas de potencia, de consumo y de torque de cada motor. Y fíjense que dependiendo de la velocidad, en alguna velocidad determinada voy a tener el consumo mínimo, ¿sí? En algún momento determinado voy a tener el par máximo y en algún momento determinado voy a tener la potencia máxima de salida, ¿sí? Y fíjense que los máximos no coinciden, necesariamente no coinciden. Si tenemos motores eléctricos, ¿sí? Tenemos también motores de distintos tipos, A, B, C,
por lo general, para un motor de jaula de ardilla, ¿sí? Tenemos que, desde el momento en que comienza a funcionar, o sea, que el momento que está entregando potencia al motor, tenemos que la curva de potencia, o sea, y de torque del motor es esta que está acá, en el cual NS es la velocidad sincrónica y NN es la velocidad de operación, ¿sí? Y la curva o la cupla resistente es esta que está acá. La cupla resistente es cuando yo lo conecto en la máquina, ¿sí? Yo tengo que llegar a este punto de operación. Acá lo tenemos en una forma más sintética, ¿sí? O sea, más clara. Entonces, acá tenemos la curva, esta es la curva del motor, ¿sí? Y esta es la curva de la máquina bajo carga. Esta es la curva de la máquina bajo carga. Y esta es la curva de arranque en vacío. Entonces, yo tengo dos formas de llegar al punto N de funcionamiento. Yo puedo tener el motor directamente acoplado, prender la máquina y que el motor haga este esfuerzo que está acá. O si no, ¿qué otra cosa podría hacer? Lo puedo encender el motor, que el motor esté en vacío, que el motor llegue en régimen, llegue al punto WB, que está acá, en vacío, y una vez que está acá, en este punto, ¿sí? Que suba hasta el punto N. ¿Esto con qué lo consigo? ¿Con qué elemento mecánico consigo hacer esto? De que el motor llegue desde la velocidad 0 hasta la velocidad WB sin necesidad de que esté operando la máquina. ¿Con qué elemento mecánico lo hago? Que ya vimos. ¿Con un embrague? Con un embrague. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Encendemos un motor eléctrico, lo llevamos a la velocidad WB y ahí lo acoplamos con el embrague. Cuando acoplamos con el embrague, va a llegar hasta el punto de funcionamiento y la energía que consume, que es la que está debajo de la curva, es muchísimo menor que la que si yo lo conectara en forma directa. Y además, el nivel de esfuerzo que se genera en la máquina es muchísimo menor que si fuera este. Y con esto, ¿y por qué Marvin? Porque me encanta Marvin. Así que basta por hoy, chicos. Vamos a dejar de grabar.